escuelas y nuestras comunidades. Para dar inicio a este evento, cedo la palabra a la doctora Anaí Estrada Gómez, directora de la Escuela Normal de Santana Cicatecoyan, quien nos dirigirá unas palabras. Adelante, doctora. Buenas noches a todas, a todos. La Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México y las escuelas normales de Santana Cicatecoyan, Ecatepec y número 3 de Nezahualcóyotl, a través de su programa de maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares, dan la más cordial bienvenida a este primer coloquio de investigación, la investigación en la construcción de paz en el Estado de México. Este evento es el resultado de un esfuerzo conjunto entre estas instituciones educativas que comparten la visión de que la educación es una herramienta fundamental para construir una sociedad más justa, equitativa y pacífica. Es un momento en que nuestra sociedad enfrenta desafíos complejos y urgentes, como la violencia, la desigualdad y la exclusión. Es fundamental reflexionar sobre el papel que la educación puede jugar en la construcción de paz. La educación no solo es un derecho fundamental, sino también una herramienta poderosa para transformar nuestras sociedades y construir un futuro más próspero y sostenible. En este espacio tendremos la oportunidad de escuchar a los maestrantes, quienes compartirán sus investigaciones y experiencias sobre los temas cultura de la paz e inclusión, currículum y política educativa, autoridad y violencia escolar e interculturalidad en el aula. Quiero agradecer a los que han hecho posible este congreso, doctora Irma Salazar Mastache, responsable del área de desarrollo humano integral de las escuelas normales y miembro de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México. Muchas gracias por toda la colaboración. Al doctor Celso Arturo Rivera Rojo, responsable del programa de maestría de la Escuela Normal de Santa Ana, Cicatecoyan. A la doctora Fabiola Hernández Aguirre, responsable de maestría de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl. A la doctora Nancy Villegas, a la doctora Fabiola Hernández Aguirre, responsable de maestría de la Escuela Normal de Ecatepec. A los moderadores y comentaristas, así como a todos los que discusión de este evento. Agradezco de manera muy especial al licenciado Raimundo Sánchez Zavala, director de este evento, su apoyo y compromiso con los programas de maestría en nuestras instituciones. Nos sentimos afortunados de contar con un líder incansablemente por mejorar la calidad de la educación. Bienvenido, maestro Ray. Bien, agradecemos a la doctora Anaí Estrada Gómez por sus palabras de bienvenida. Ahora, para continuar, cedo la palabra al licenciado Raimundo Sánchez Zavala, director general de Educación Normal. Adelante. Gracias, doctora Irma. Buenas noches a todas, a todos. Mi reconocimiento, que a estas horas todavía tengan muchas ganas de trabajar. Mi reconocimiento a la labor que están desempeñando los directivos de estas tres escuelas normales, al maestro Alejandro de Nesa 3, a la maestra Analí de Santana, a Claudia Abraham de la Escuela Normal de Ecatepec, a los coordinadores de esta maestría, y reconozco mucho la labor de equipo. Esta maestría que están llevando estas tres escuelas normales, me da mucho gusto el trabajo que están haciendo en equipo, en conjunto, y pensando en el beneficio que van a obtener los maestrantes que están cursando esta interesante maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares. Vivimos tiempos difíciles, vivimos cambios sociales tremendos y tenemos que empezar a hacer algo en las escuelas. Y yo creo que esta maestría nos va a abrir horizontes y nos va a abrir nuevas puertas para tratar de hacer las cosas mejor. ¿Por qué hay tanta violencia en las escuelas? ¿Por qué la gente disfruta de ver las agresiones? ¿Por qué hay tanto bullying? ¿Por qué los alumnos están dedicados ahora a hacerse la guerra, ¿no? A molestarse entre ellos.
Los mismos maestros estamos inmersos en este proceso que es un cambio social. Yo platicaba, fui a la Normal 13 hace ratito, se acercó un director a comentarme una problemática con una alumna y yo le decía, debemos de entender que los alumnos que tenemos ahora en las escuelas son diferentes a los alumnos que éramos nosotros o a los alumnos que nos tocó formar en algún momento de nuestro ejercicio en la docencia. Entonces ustedes, todos los maestrantes a quienes tengo el gusto de conocer en el curso Pioneros allá en Texcoco y aquí en la Centenaria, pues veo esas ganas, esa preocupación de verdad porque las cosas mejoren en las escuelas. Quizás sea un granito de arena en un inmenso mar, pero yo creo que algo podemos hacer por beneficiar y por tener alumnos menos violentos. Yo decía en las ceremonias también de graduación, les estamos entregando hombres y mujeres de bien a la sociedad, preocupados por la formación de los futuros ciudadanos de México y del mundo. Entonces, esta maestría sin duda sé que dejará muchos aprendizajes y va a cambiar muchas cosas en nuestras vidas. Les deseo mucho éxito en este gran evento, en este primer coloquio de investigación. Voy a tratar de estar lo más que pueda de tiempo con ustedes y escucharlos y aprender de ustedes en este tan interesante tema. Pues mucho éxito. Gracias, Irma. Gracias a todos. Saludo también a los coordinadores, ¿no? Ahí está Fabiola, con quien tuve la oportunidad de trabajar hace muchos años. Iniciamos una maestría en Ecatepec cuando casi no había. Ahora estoy muy emocionado porque traemos el proyecto de que 18 maestrías se impartan en las normales del Estado de México y estamos en la construcción de otro doctorado. Entonces ya impartimos uno, está impartiendo uno, estamos ya planeando uno más y pues esa es la idea, que las normales no solamente sean para el proceso inicial en la formación de alumnos, que también las normales podamos actualizar y formar a los nuevos maestros y a los nuevos doctores del Estado de México. Muchísimas gracias y éxito a todos en este gran evento. Adelante, Irma, con la conducción. Muchas gracias, maestro Ray, por su intervención. Reconocemos y agradecemos que nos cobije con su presencia y nos invite a reflexionar sobre nuestra sociedad y cómo desde las escuelas normales podemos transformar de manera positiva. Muchas gracias por su presencia. Y bueno, procedemos con la inauguración oficial del coloquio. Me complace ceder la palabra al doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del Estado de México, quien nos dará su mensaje inaugural. Adelante, doctor. Muchas gracias, muy amable. Bueno, pues estimados estudiantes, docentes, autoridades presentes y participantes en general, muy buenas tardes, noches. Es para mí un privilegio darle la más cordial bienvenida a este primer coloquio de investigación, la educación en la construcción de paz en el Estado de México. Este evento que se celebra hoy de manera virtual es una muestra de compromiso de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra entidad mexiquense con la educación, con la investigación y también con la construcción de un futuro más justo y pacífico para nuestra sociedad. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia virtual de estudiantes, de docentes de las escuelas normales de Santana, Zicatecoyan, Ecatepec y número 3 de Nezahualcóyotl, quienes participan activamente en el programa de maestría en interculturalidad para la paz y conflictos escolares. Este programa, como muy bien lo sabemos todos, tiene como objetivo la formación académica de nuevos investigadores que buscan fortalecer la convivencia pacífica, el respeto a la diversidad y la promoción de un entorno educativo más inclusivo y armonioso. El licenciado Raimundo ya hacía referencia a una parte de esas múltiples violencias que tenemos nosotros en la sociedad y que también las tenemos presentes en las escuelas. Es de ahí la imperiosa necesidad de tener en el sector educativo maestrías, posgrados, maestrías y doctorados que tengan que ver con la educación pacífica.
Educación pacífica que va a trascender siempre las paredes de la escuela y llegarán a la sociedad. Este primer coloquio dedicado al análisis y reflexión sobre el papel de la educación en la construcción de paz es un paso muy significativo para la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, así como también para las escuelas normales del Estado de México. En este espacio de intercambio de ideas entre estudiantes y docentes, vamos a explorar cómo los procesos educativos pueden ser aliados de la prevención de violencias, en la promoción de los derechos humanos, en el reconocimiento también y respeto a las diversidades sociales, culturales, religiosas y étnicas que contribuyan a la creación de una sociedad más equitativa. De ello nos hablan varios y varias de las compañeras que van a presentar hoy sus trabajos en este evento. Aprovecho también esta ocasión para reconocer la colaboración del licenciado Raimundo Sánchez Zavala, el director general de Educación Normal, y también del doctor Ángel Erazo Pineda, coordinación académica de la Dirección General. Sin las decisiones, sin los apoyos y sin ese coraje que le ponen también a la importancia de una educación en prevención de conflictos, en tratamiento de violencias, no es posible hacerlo sin la participación y sin toda la colaboración y la ayuda y el empuje que ellos dan a estos programas. Asimismo, también, por supuesto, extiendo un sincero reconocimiento al esfuerzo y la coordinación general de este evento por parte de la doctora Irma Salazar, responsable del área de desarrollo humano integral de las escuelas normales y miembro muy activo de nuestra Academia de Ciencias Sociales y Humanidades. Mi agradecimiento también para el doctor Celso Rivera Rojo, responsable del posgrado de la Escuela Normal de Santana Cicatecoyan, a la doctora Nancy Villegas Tapia, responsable del posgrado de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y por supuesto a una colega y amiga muy apreciada, la doctora Fabiola Hernández Aguirre, responsable del programa de la Escuela Normal en Ecatepec, quien ha sido una académica clave en el desarrollo y continuidad del programa de esta maestría en interculturalidad para la paz y conflictos escolares. Reconozco su dedicación y trabajo constante de promover una educación que sirva para transformar a la sociedad. Es justo y es digno reconocer que las doctoras Fabiola Hernández e Irma Salazar Mastache, junto con otros colegas de otras escuelas normales, fueron parte del equipo que con mucha responsabilidad y con mucho compromiso elaboramos el plan de estudios de la maestría en interculturalidad para la paz y los conflictos escolares. Un posgrado que sin duda aquilata saberes, conocimientos y procesos de transformación educativa, no solo en el aula y la escuela, sino que eso tiene su incidencia pacífica en la sociedad en general. Un posgrado en esencia y de profundidad para la paz, que contribuye desde la educación a todos los esfuerzos que las diferentes instituciones del país y de nuestro Estado de México realizan para hacer de este país y de esta entidad unos territorios de paz, con escuelas sin violencias. También doy la bienvenida a todas y a todos los asistentes y participantes en las diferentes mesas de trabajo. Hoy, 5 de diciembre de 2024, siendo las 7:18, inauguro oficialmente los trabajos académicos de este coloquio. Y por supuesto le deseo a todas y a todos una jornada enriquecedora, llena de nuevas ideas, de aprendizajes, de propuestas que nos permitan seguir avanzando hacia una educación que forme ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo y con la paz social de este país. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Sandoval Forero por su mensaje y por la inauguración formal de este evento. A continuación, les voy a compartir algunas indicaciones generales para el desarrollo de este coloquio. Contamos con 4 mesas de trabajo que se desarrollarán en paralelo a lo largo de esta jornada.
Cada mesa tiene un moderador y 2 comentaristas que guiarán las discusiones en estos espacios. La mesa 1, titulada Cultura de Paz e Inclusión, es moderada por la maestra María Guadalupe Zúñiga González de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl. Y los comentaristas son el doctor Bernardo Antonio Muñoz Riverol, de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y la doctora Susana Benítez Giles, de la Escuela Normal de Ecatepec. La mesa 2, titulada Currículum y Política Educativa, el moderador es el doctor Edwin Carvajal Rojas, de la Escuela Normal de Santana Cicatecoyan, y los comentaristas el doctor José Antonio Hernández Espinosa, de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y el doctor Abimael Benítez Alvarado, de la Escuela Normal de Santana Cicatecoyan. La mesa número 3, titulada Autoridad y Violencia Escolar, es moderada por el doctor Horacio Vence Sánchez, de la Escuela Normal de Santana Cicatecoyan, y los comentaristas son la doctora Nancy Villegas Tapia, de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y la doctora Imelda Álvarez García, de la Escuela Normal de Ecatepec. La mesa número 4, que lleva por tema Interculturalidad en el aula, es moderada por la doctora Fabiola Hernández Aguirre, de la Escuela Normal de Ecatepec, y los comentaristas son el doctor Eduardo Andrés Sandoval Forero, investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT y presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades, y la doctora María del Socorro Oropesa Amador, de la Escuela Normal de Ecatepec. A todas y todos los ponentes registrados les recordamos que deben dirigirse a la mesa correspondiente de acuerdo con el programa, donde se transmitirán los avances de sus investigaciones y podrán atender las dudas y los comentarios de los asistentes. Para los asistentes registrados y que están presentes en esta sala virtual, pueden ingresar a la mesa de su elección y solicitar la participación, si así lo consideran, al final de la intervención del comentarista. Respecto a sus constancias de asistentes, ponentes, comentaristas y moderadores, las podrán descargar a partir del lunes 9 de diciembre en la página de la Red Copala. Finalmente, les agradezco mucho su atención y participación. Les deseo una jornada productiva y enriquecedora. Pueden pasar a sus mesas, por favor. Bienvenidos, queridos docentes. Mi nombre es Hilary Ríos. El día de hoy te voy a hablar sobre un tema poco reconocido, pero que es latente dentro de nuestras aulas. Durante este video abordaremos conceptos como el otro, la subalternidad, la homogenización, el encubrimiento, la modernidad, la disposición en serie y la violencia que puede existir dentro de nuestras aulas. Acompáñame. ¿Alguna vez te sentiste excluido? ¿O llegaste a excluir a alguien más? En mi aula hay historias que no siempre se ven. Historias de estudiantes que no encajan en el molde tradicional. Historias de otros que merecen ser escuchadas y comprendidas. Este video se titula El otro, del origen histórico al aula. Pero, ¿qué es el otro? La construcción del otro tiene raíces históricas profundas. La colonización es el escenario perfecto para comprender cómo fuimos ocultados por ser diferentes al ideal europeo eurocentrista. Europa se consideraba la autoridad suprema, sin nada que aprender del resto del mundo, llevando no solo a colonizar cuerpos, sino también mentes. Se mutiló la esencia del otro, en beneficio de la mismidad europea, es decir, todos teníamos que ser como ellos. Europa se benefició por la sangre de los indios con el uso de métodos violentos que exigían traicionar las propias creencias, religión, cultura e incluso la ocupación de sus tierras. El encubrimiento del otro y el mito de la modernidad. América fue el otro y por ello era necesario encubrirlo. En este sentido, la educación se configuró como una herramienta de homogenización y dominio, diseñada para asimilar las identidades y saberes indígenas a un ideal europeo, dejando heridas profundas en una educación idealizada a un contexto distinto al que se vivía en América. Pero entonces,
¿Qué tiene que ver la colonización con lo que existe dentro de mi aula? Existe un concepto llamado disposición en serie, que es una técnica de poder y dominio a fin de imponer un orden que permita vigilar, controlar, supervisar y posibilitar el trabajo simultáneo de todos los alumnos, fomentar la obediencia de cada uno de los individuos. La modernidad nos vendió la idea de un progreso lineal, donde aquellos que transgreden el orden son vistos como atrasados o incivilizados. ¿Te suena este escenario? ¿Crees que sea posible esta similitud en tu aula? ¿Qué pasa con aquellos que saltan esta disposición en serie? ¿Qué pasa con aquellos que transgreden el orden? Según Rosas, nos define al otro no solo como alguien distinto a mí, sino que es aquel que las relaciones de poder han convertido en el extraño, el extranjero, el ajeno, el raro, el monstruo, siendo sometidos a estereotipos o etiquetas. Subalternidades en la escuela. Dicho lo anterior, entonces, ¿cuál es la finalidad de la disposición en serie? ¿Por qué el orden? Martínez, López y Valdés nos presentan los siguientes conceptos. Docente como el mando y el poder. El alumno como la obediencia y la subordinación. Se considera la escuela como este espacio oficial donde se implantan los saberes considerados valiosos. Es decir, yo adulto creo tener el conocimiento y por lo tanto tienes que guardar silencio para poder entregártelo. Este ejemplo se conoce como subalternidad, que es la condición en la que grupos o individuos se encuentran en una posición de subordinación, de marginación o de exclusión dentro de una estructura de poder por parte de una cultura dominante. Un ejemplo de ello son los métodos de control de grupo, la disciplina, las estructuras de poder, las evaluaciones, entre otros. Estos métodos de control pueden llegar a ser naturalizados y normalizados, dándonos paso a la teoría de la violencia. Esta violencia simbólica, que es una forma sutil pero profunda de actuar en nuestras mentes y en nuestros cuerpos. El otro en mi aula es una oportunidad para crecer y aprender. Al reconocerlo y valorar su diversidad, nos permitirá construir una educación más equitativa y justa. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Una persona diferente, sin una construcción histórica y cultural que refleja desigualdades estructurales. Al ignorar estas particularidades, reproducimos relaciones de poder que marginan las voces y experiencias diversas, es decir, generamos vulnerabilidad antropológica e ideológica. Si bien, Scliar señala, el otro no es solo quien es diferente por su origen, lengua o cultura, sino es una presencia incómoda que desafía nuestras nociones de normalidad y universalidad pedagógica. En este sentido, es importante destacar que la noción de normalidad en el ámbito educativo se ha concebido como aquella que define al otro, que se adapta, obedece, cumple con las normas y satisface las expectativas del perfil de egreso. Esta idea, a su vez, se oculta bajo una pedagogía homogenizante, que ignora la diversidad y busca uniformar a los estudiantes en lugar de propiciar conocimientos con las diferencias. Al igual que con las frutas, cada estudiante es diferente con su propio bagaje cultural, lengua y forma de ver el mundo. ¿Vemos realmente todo lo que hay aquí o solo lo que parece evidente? Porque en la educación, el otro frecuentemente se ve obligado a adaptarse a estándares que no reconocen su individualidad, a lo que se puede considerar un acto de violencia pedagógica, cuando la diferencia se ve como problema en lugar de como oportunidad. Aunque estas frutas parecen distintas a simple vista, todas tienen algo en común, son nutritivas y esenciales en nuestra dieta,
Lo mismo ocurre en el aula. Los y las estudiantes, aunque diferentes en sus contextos socioculturales, ideologías, tradiciones, lenguas y familias, comparten el potencial para aprender y contribuir de manera significativa. La interculturalidad en el aula no solo es reconocer esas diferencias, sino aprender a valorar y aprovechar lo que cada uno trae consigo. Estas cualidades enriquecen a la comunidad educativa. ¿Cuáles son las características que comparten entre sí desde su diferencia? Obligar a la fresa a ser tratada como un plátano no solo ignora su textura y sabor, sino que también puede dañarla. Al igual que ignorar el contexto y las necesidades de los estudiantes, puede perjudicar en sus aprendizajes y desarrollo. El plátano necesita madurar a su propio ritmo, las fresas requieren ser manipuladas con delicadeza y el kiwi debe pelarse para revelar. Como cada fruta necesita cuidados únicos, cada estudiante tiene sus propias necesidades de aprendizaje. Algunos estudiantes requieren tiempo y espacio para desarrollarse plenamente, sin la presión de un ritmo uniforme o aquellas con discapacidad, que requieren de la comprensión para sentirse seguros y motivados, o aquellos que necesitan apoyo adicional para mostrar su verdadero potencial. La interculturalidad, como sugiere Rosas Covarrubias, implica no solo tolerar al otro, sino valorarlo y aprenderlo desde su experiencia. Esto requiere cuestionar las prácticas educativas que perpetúan la desigualdad. La interculturalidad implica conocer a cada estudiante por sus cualidades y su formación académica, y también reconocer su contexto cultural para ofrecer encuentros de diálogo. Cuando comprendemos las raíces culturales de nuestros estudiantes, podemos ofrecer el apoyo necesario para que florezcan. Al igual que las frutas y sus cualidades, cada uno necesita condiciones diferentes para sacar lo mejor de sí y nosotros como docente. Tanto como las dietas ricas y balanceadas requieren variedad de alimentos, una comunidad de aprendizaje se enriquece cuando celebramos y promovemos la diversidad cultural y lingüística. La interculturalidad no es una barrera, es una oportunidad. El rol del docente es fundamental porque puede construir escenarios solidarios que recuperen las voces de quienes aprenden, sin importar su origen cultural, político o social. La interculturalidad nos invita a mirarnos más allá de las diferencias visibles y entendernos que cada estudiante es el reflejo de su cultura, lengua y experiencia. Como señala Walsh, la interculturalidad crítica no solo es un encuentro entre culturas, sino un acto de reconfiguración social que confronta las desigualdades estructurales históricamente impuestas. Esto implica una descolonización de los saberes para transformar la educación en un espacio realmente inclusivo y equitativo. Como docentes, tenemos el poder de transformar esas diferencias en una fuerza que impulse el aprendizaje colectivo. Además, aprendemos de los otros, de ellos y de ellas. Antes de reconocer al otro, los docentes debemos de mirarnos, como indica Scliar. ¿Qué concepciones tengo sobre el otro en mi aula? ¿Estoy dispuesto a deconstruirlas para ofrecer una educación más justa y equitativa? En su próxima clase, piensen en cada estudiante como una fruta en esta canasta. Entonces, ¿cómo puedo ayudar a cada estudiante a crear y desarrollarse, valorando su singularidad? La interculturalidad es el camino hacia una educación inclusiva y enriquecedora para todos. Si te interesa saber más sobre este tema, aquí te dejo las referencias para que puedas profundizar. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Hola a todos y todas. Sean bienvenidos a este pequeño espacio de compartimiento intercultural con un docente. Su servidor, Luis Ángel Pérez Malagón, maestrante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares en la Escuela Normal de Ecatepec. Acompáñenme. Para iniciar, es de suma importancia mencionar que el contenido a abordar será el otro de la educación. En este sentido, comenzamos con ¿quién es el otro? Tomando lo dicho por la Real Academia Española, el otro se entiende como dicho de una persona o de una cosa, distinta de aquella de que se habla. Es algo nuevo o adicional. Asimismo, encontramos que sirve para explicar la suma semejanza entre dos cosas o personas distintas. Esto
hegemónicamente es válido, considerando que la hegemonía se utiliza para describir cómo ciertas ideas, valores o prácticas se imponen y se aceptan como normas, a menudo sin cuestionamiento. Pero ahora te quiero invitar a construir desde una perspectiva de la interculturalidad crítica qué es el otro. Ahora, en la perspectiva eurocéntrica, que para ello debemos revisar antes qué es, porque tiene su historia. Bien, pues históricamente el otro surge a partir del encuentro del pensamiento europeo, donde se limita la identidad de la alteridad. Los europeos, al encontrarse con lo que para ellos fue el nuevo mundo, rompió con sus esquemas del deber ser, con el que ellos estaban habituados en su contexto. Pero al llegar al encuentro con tierra americana, encontraron un ser distinto, que para ellos representaba temor al ser diferente a la identidad europea. De ahí surge la colonización, con la que se marca históricamente al otro de la educación, por esta idea heredada de una imagen unificada de las personas en las que se buscaba la puridad, blancura, inteligencia y calidad en el deber ser de una persona, donde a todos se les debe hacer a imagen y semejanza única. Como bien lo dice Dussel, el otro es encubierto por el poder colonial, desapareciendo como alteridad frente a la imposición de la identidad europea. A lo largo de la historia se nos ha contado que los europeos nos descubrieron. Sin embargo, Dussel nos menciona que el descubrimiento no fue un encuentro entre iguales, sino la imposición de una visión unilateral que encubre al otro. En esta visión del otro se resalta lo negativo, considerando al otro como alguien que causa anormalidad en el deber ser. Es alguien que altera el orden en un espacio. Centremos este espacio en un aula, que es donde el docente tiene ese encuentro con la otra edad. Para esto, el ambiente será un aula. Y como personajes vamos a tener a un maestro, que será un pez globo. Tendremos un grupo de estudiantes, que en su mayoría serán unos ajolotes. Y finalmente tendremos un estudiante, que será un alebrije. Imaginemos que el docente inicia con su clase dando los buenos días e iniciando con un proyecto de alguno de los campos formativos. Buenos días, queridos estudiantes. Enseguida, el maestro solicita a sus estudiantes que escriban la fecha, el nombre del proyecto y el PDA a desarrollar. Pero notaba algo raro. Todo parecía tan tranquilo en el aula, todos estaban trabajando como debería de ser, ordenados, a tiempo, en silencio. Y esto se daba porque de pronto el maestro notó que faltaba uno de sus estudiantes. Y te preguntarás, ¿quién es este estudiante? Bueno, pues este estudiante es el estudiante alebrije, que en ese momento no se encontraba aún en el aula. Todo parecía tranquilo y que iban a fluir las cosas de la mejor manera, debido a la ausencia de este alebrije, que a ojos del maestro es considerado como el otro, porque es ese estudiante que no realiza ninguna de las consignas como sus demás compañeros ajolotes. Y esto, de acuerdo con Rosas, delata que el hecho de que el otro no esté y todo esté tranquilo
da pauta a la confirmación de que el otro no debería existir, de que no tiene que estar cerca. De pronto se escucha un ruido muy fuerte que se acerca al aula, y cuando todos se dan cuenta, había llegado ese estudiante alebrije. Llegó, se sentó, se puso al corriente con sus actividades, pero su desempeño en el aula no es el mejor. Su conducta tampoco lo es. Simplemente es un estudiante diferente. Como ese estudiante alebrije es diferente y rompe con el orden y la normalidad del aula y del docente, este mismo decide tomar acciones para remediar la situación. En este caso, el docente ve a este alumno como alguien fuera de lo normal y se le está señalando como una persona que altera el orden, y por lo tanto se le ha etiquetado como este estudiante que es el otro. Esto es algo que constantemente se ve en las aulas. Vamos ahora con nuestra cuarta participante. Ella es Patricia Erendira Cuevas Rodríguez, es maestrante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y nos presenta el día de hoy un trabajo titulado La enseñanza de los derechos humanos en el desarrollo de docentes de educación preescolar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Patricia Erendira Cuevas Rodríguez. Soy estudiante de la Maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. A continuación, mostraré los elementos que se deben mencionar para el primer coloquio de avances de investigación. Título provisional: La enseñanza de los derechos humanos para la formación de docentes en educación preescolar como base para la transformación social. Una perspectiva ampliada. Proyecto de investigación. ¿Qué se quiere investigar? El impacto de la enseñanza de los derechos humanos en la información de docentes. Espacio de investigación, Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl. Periodo de investigación durante el año 2025. Pregunta principal: ¿por qué es importante la enseñanza de los derechos humanos en la formación inicial de docentes de preescolar? Teoría de la paz. Considero que sería teoría de la paz positiva, ya que se enfoca en la construcción de una paz que sea duradera, más allá de la ausencia del conflicto, y que la educación en derechos humanos desde la primera infancia encaja a la perfección con este enfoque, ya que busca construir una cultura de paz basada en el respeto y la igualdad y justicia. Metodología de la investigación. Método de investigación, yo considero que sería metodología mixta. Técnicas y herramientas de investigación serían entrevistas semiestructurada, ya que combina preguntas abiertas con preguntas cerradas, lo cual considero yo que me permite mayor flexibilidad. Y aproximadamente serían, yo creo que más de 60 entrevistas. Yo tengo concretas 60, pero tal vez sean más. Referente al índice tentativo, bueno, hasta el momento, así como voy, serían 4 capítulos. Sería el capítulo 1, marco conceptual, donde hablo primeramente de los derechos humanos en la educación inicial con fundamentos teóricos y normativos, la formación inicial de docentes con un análisis crítico de los currículos o planes de estudio actuales, y pedagogías críticas y su potencial para la enseñanza de los derechos humanos. Capítulo 2, estado del arte, revisión de la literatura sobre la formación de docentes en derechos humanos, estudios de caso sobre experiencias exitosas y desafíos de la práctica docente en derechos humanos, políticas educativas y marcos legales relacionados con la formación docente. En el capítulo 3 tendría yo la metodología,
Aquí estaría hablando yo del diseño de investigación mixto. Tendría la definición de los participantes, en este caso que son estudiantes de la carrera de educación preescolar. El diseño de los instrumentos de recolección de datos, que serían las entrevistas, el análisis y la observación de los procesos de intervención de práctica. Procedimiento de aplicación y análisis de datos. Capítulo 4, resultados. Concepciones de los futuros docentes sobre los derechos humanos, conocimientos pedagógicos para la enseñanza de los derechos humanos, actitudes y valores relacionados con la promoción de los derechos humanos y barreras y facilitadores para la enseñanza de los derechos humanos en el contexto de la formación inicial. Es lo que yo llevo hasta el momento. Sería todo de mi parte. Quedo muy agradecida por el espacio. Muchísimas gracias. Agradecemos a la profesora Patricia Arendira Cuevas por presentarnos el avance que tiene en su proyecto de investigación. Recordemos que ella es estudiante del primer semestre de la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares. Vamos a cerrar este primer bloque de videos con la participación ahora del profesor Mario Alberto Jiménez Villaseñor. Él también es estudiante de la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la Escuela Normal de Santa Ana Zicatecoyan, quien el día de hoy presenta el trabajo Comunicación no violenta en la escuela primaria. Procedo entonces a presentar la parte del clip. En la Escuela Primaria Tierra y Libertad, los estudiantes de sexto grado Grupo A conviven en un entorno diverso donde las diferencias culturales, sociales y personales son parte de su día a día. Estas diferencias, aunque naturales, generan desacuerdos en situaciones cotidianas que buscan su pronta solución haciendo uso de la violencia. ¿Cuál es el problema identificado que me motiva a realizar la presente investigación? Cuando estos desacuerdos no se gestionan adecuadamente, pueden generar tensiones que afectan la convivencia en el aula, fomentando actitudes de rechazo o rivalidad. Esto limita a la colaboración y genera un entorno menos armónico. Por lo tanto, es fundamental implementar estrategias que permitan abordar los desacuerdos de forma constructiva y prevenir que estas tensiones se transformen en comportamientos disruptivos. A partir de lo anterior, la propuesta de investigación es la comunicación no violenta, conocida como una técnica que fomenta la expresión respetuosa y la escucha empática. Mi investigación propone analizar cómo esta herramienta puede prevenir la violencia escolar y fomentar la paz integral en este grupo. El enfoque que propongo es la paz integral, ya que la paz integral no solo implica la ausencia de violencia, sino también la creación activa de relaciones pacíficas, respetuosas e inclusivas. Por lo tanto, es un proceso y una metodología que promueve la justicia y la cooperación, también el respeto en las interacciones humanas. La pregunta general que propongo es, ¿cómo puede la comunicación no violenta contribuir a mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia en este grupo específico? Como objetivos y metodología son los siguientes. El objetivo general es analizar cómo la comunicación no violenta puede ayudar a prevenir la violencia escolar y fomentar la paz integral en el aula. Se acompaña de los siguientes objetivos específicos. Identificar los acuerdos más comunes y sus causas. Descubrir cómo los estudiantes gestionan estos desacuerdos y cómo impactan la convivencia. Proponer estrategias concretas para implementar la convivencia no violenta en el aula. Y la metodología de investigación es el enfoque cualitativo y se basará en el método de la etnografía para la paz. Ese método incluye la observación no participante para registrar interacciones entre los estudiantes utilizando fichas de registro para sistematizar los datos.
Como impacto y contribución tenemos la relevancia. La investigación es importante porque los desacuerdos son inevitables en entornos diversos, pero su manejo adecuado es clave para la convivencia. Este estudio no solo busca prevenir la violencia, sino también promover la cultura de paz integral. El impacto esperado es mejorar la percepción de los estudiantes sobre cómo gestionar sus diferencias de manera respetuosa y empática, fomentar habilidades como la escucha activa, la empatía y la expresión respetuosa de emociones. Crear un ambiente escolar más positivo y cooperativo, donde las diferencias sean vistas como oportunidades de aprendizaje. Las aportaciones es que esta investigación contribuirá a las estrategias pedagógicas en México, alineándose a los principios de la nueva escuela mexicana, promoviendo inclusión, respeto y convivencia pacífica. Con este proyecto busco demostrar que la comunicación no violenta puede ser una herramienta transformadora para mejorar la convivencia escolar y prevenir la violencia, construyendo una cultura de paz que beneficie tanto a los estudiantes como a la comunidad escolar en su conjunto. Gracias. Y con este último video del profesor Mario Alberto Jiménez Villaseñor, estudiante del primer semestre de la maestría en Interculturalidad para la Paz de la Escuela Normal de Santa Ana Cicatecoyan, vamos a cerrar nuestro primer bloque de videos y vamos a abrir un espacio para precisamente los comentarios que hayan recuperado. Primero vamos a dar oportunidad a nuestro comentarista, el doctor Celso Arturo Rivera Rojo, y posteriormente a cada uno de los participantes de este primer bloque. Recordemos que nuestra mesa número 2 se titula Currículum y Política Educativa. Doctor Celso Arturo, adelante, cedo el micrófono. Ok, muchas gracias, doctor Eddy. Miren, por motivos de salud tengo mi cámara apagada, ¿sale? Espero me comprendan. Bien, sobre la participación de Beatriz, el asunto de la personalización del aprendizaje con la IA es bastante potente. De hecho, está llamándose como Educación 4.0. Desconozco si lo tiene contemplado o no recuerdo si lo mencionó en su participación, pero es una idea potente. Se está explorando en Francia como una forma experimental, pero que da elementos, vaya, no es que vaya por allá el estudio, pero da elementos sobre el asunto de que si utilizamos no solo TIC, sino IA, el aula se abre, ¿sí? Y la temporalidad se extiende, se expande. Es decir, no es requisito para tomar lecciones de clase estar ubicados en un lugar y tampoco, bueno, esto ya lo vemos aquí mismo, pero tampoco la sincronía y tampoco el avance uniforme de los grupos. Es decir, se desvanece la idea del grupo de estudiantes. Ahí hay algunas cosas que explorar sobre las posibles consecuencias del uso de IA en la educación. Hay una revista argentina que se llama El Cardo, en su último número o en el que está por publicar, porque me tocó casualmente por ahí participar con algo de eso y alcancé a ver. No tuve que ver con el artículo, pues, pero alcancé a ver que está por publicarse o recién se publicó un artículo que habla de eso, de currículum 4.0 o currículum y educación 4.0, no recuerdo. Me parece que una de las autoras es la doctora Alicia de Alba, así que hay algo ahí por supuesto, algo ahí que consultar. Y también, por otra parte, está la idea de la emocionalidad en las TIC, es decir, el manejo de emociones en las TIC es como diferente. Las descargas de adrenalina o la satisfacción o el miedo, el horror, podríamos decir hasta los celos y el odio se exacerban en el uso de las TIC.
lo vemos con un WhatsApp, cómo nos cae a veces, ¿no? Nos quita el hambre. Un texto, sí, un mensajito ahí. Entonces ahí también hay algo ahí como que el aprender a manejar las emociones en ese contexto del uso de las TIC. Y por otra parte, tal vez convenga explorar una idea que es la de, ya que se habla de alfabetización digital, cómo es la lectura del mundo, Freire, en esta alfabetización digital. Y también cómo, de repente se me va el aliento, cómo es que la alfabetización dejó de ser precisamente aprender el alfabeto y cómo ahora los textos, el saber, se transmiten a través de, como ahorita, videos. Es decir, ahora también, aparte de leer, hay que saber entender, ¿no? Discernir, lo que llamamos alfabetización digital, pero que pone también incluso sobre la mesa la idea de que tal vez la textualidad ya no son los textos, ¿sí? En este momento. Digo, como idea a explorar solamente, que tal vez podría servirle, porque vamos, leer un libro o ver a un conferencista destacado en YouTube. O sea, a veces las cosas como que parecen equilibrarse o ponerse al mismo nivel, pero ya en un entorno digital en el que el libro, voy a decir algo horroroso para muchos, el libro parece ir quedándose atrás porque ya no es el soporte de almacenamiento de la información, sino que ahora es lo audiovisual. Bueno, trataré de ser ágil. ah, en cuanto a la participación de Aurora Velasco, mm, las políticas neoliberales. Es importante que no haya pasado de moda esto, porque de repente parece como que se olvida, no en la academia desde luego, pero sí en el medio social, que el neoliberalismo trajo consecuencias funestas para el tejido social. Y el hecho de que se mantengan vigentes estos estudios, pues por supuesto que es bienvenido. Eh, pero también eh, podría sugerir que se tome en cuenta la parte de la subjetivación, aparte de la subjetividad, la subjetivación, cómo se subjetiva lo que deja este modelo y cómo ha dejado su marca en el sistema educativo y en las personas. Em, Precisamente en educación, por ejemplo, a la hora de pasar por procesos evaluativos, parece que la gente si ya no tiene una rúbrica o una lista de cotejo, no sabe por dónde empezar a evaluar por decir algo, ¿no? Pero también sin la promesa de la riqueza, el lujo, los viajes internacionales, todo eso que decía, y que insiste el capitalismo, claro, pero que en el neoliberalismo apareció como exacerbado, como una promesa exacerbada que, bueno, en la que caímos como sociedad, eh, pues sigue ahí, como algo que no se cumplió, pero que no ha dejado de seducir a la gente. Y en este mismo contexto de ideas, la idea de la alteridad, es decir, la relación con el otro, cómo convivir o compartir con los otros en una educación hecha para competir. ¿Qué consecuencias trae en la labor pedagógica el hecho de que la gente esté entrenada para competir? Em, y desde ahí, claro, ver otras posibilidades de relacionarse con el otro. Am, En cuanto a los discursos hegemónicos de género, bueno, generalmente nos vamos por Judith Butler para leer esto, pero bueno, y las ideas de performatividad y la disputa del género, bueno, como dice el texto de esta autora, pero que también lleva consigo el riesgo de dicen, la semilla neoliberal que hay dentro de ese discurso, que es el de que el individuo se hace a sí mismo y responde por sí mismo, se crea a sí mismo, y que, bueno, se ha considerado como que el discurso hecho desde Butler, insisto, es la adaptación del neoliberalismo al discurso del género. Pero lo potente aquí es que este estudio que se nos está presentando está planteado desde acá, desde nuestros referentes,
desde nuestra filósofa, una de muchas, y que eso también le da la potencialidad de hablar de manera crítica de lo que sucede aquí y con nosotros, la forma en que se percibe y se ve el género, o también incluso la forma en que se trata institucionalmente el género, pero pensado desde aquí. Y eso, por supuesto, que es valioso, mucho éxito con ese estudio. Em, Sobre el otro video, derechos humanos para enseñanza, eh, caray, es importantísimo esto, que los estudiantes de las normales sean conscientes del compromiso que contraen por el solo, por el solo querer ser parte de la docencia. Es decir, la responsabilidad que tenemos como servidores públicos de velar por derechos humanos solo por ser servidores públicos. Eso pone allí un énfasis en la formación de los estudiantes porque parece no estar muy claro, o por lo menos es lo que así percibo, y yo como normalista también no lo tenía muy claro, que el hecho de ser docente te hace responsable de los derechos humanos de las personas que tienes a tu cargo, por ser un servidor público. Entonces, esta parte, estudiarla, acompañarla y, darle ese seguimiento y además documentarla, valiosísimo. Em, Entrevista y observaciones de prácticas. Seguramente esa metodología va a dar bastante de dónde reflexionar, pero si es posible, solo como sugerencia, claro, tener diálogo con estos mismos sujetos de estudio, practicantes, podría llevar a reflexiones todavía más profundas y que también le aportan algo a ellos. ¿Sí? Es un diálogo construido con ellos, y en cierto punto, eh, bueno, ya sabemos, esta parte de la tesis construida con ellos. ¿Sí? Y Mario, la comunicación no violenta. Hay que revisar un poco ese concepto de observación no participante porque realmente no nos podemos sustraer de la dinámica, ni la dinámica puede ser impasible a nuestra presencia. Nada más como una pequeña observación en esa parte. El hecho de que estés ahí con ellos, pues influye. Lo de no participante, bueno, queda entre comillas, pero hay que aclarar ese entrecomillado. Y mm, la relevancia, pues, de hacer esto, este estudio precisamente en esta maestría, pues hasta ahorita me deja como el estudio que en términos de lo que se hace en Santana, es como el que está un poco más apegado, por lo menos al título o al nombre de la maestría en particular que se está impartiendo. Así que prácticamente toda la bibliografía está ahí a tu disposición para poder avanzar con tu trabajo. Y como idea nada más de aporte, para ser tomada en consideración o no, depende de los propósitos de cada quien. La idea de agencia, es decir, lo hemos visto en clase, la transformación que el ser humano es capaz de ocasionar con su acción, ¿sí? Porque, vamos, no solo vamos a estudiar el fenómeno, sino también a contribuir a hacer un cambio en la realidad. De hecho, creo que es el propósito de la mayoría, no solo contemplar lo que sucede en el medio escolar o social, sino hacer algo. Y esa idea de agencia y transformación también podría ser una categoría teórica a tomar en cuenta. Bueno, muchas gracias. Creo que ya no puedo más. Gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios, doctor Celso. Agradecemos el esfuerzo que hace el día de hoy. Sabemos que está un poco delicado de salud, pero agradecemos de verdad sus comentarios en beneficio de los maestrantes y de los maestros que están cursando ya su doctorado en la Escuela Normal de Ecatepec. El conflicto y cuáles son esos otros y esas otras en función, ojo, no de la paz en el aula, como algunos lo plantean, sino
porque la paz en el aula no es posible en una perspectiva de la paz integral, sino cómo esos otros, primero en función de los conflictos y segundo en función de la convivencia no violenta en el aula. Nosotros podemos tener realidades no violentas en el aula, pero sin embargo no tenemos condiciones de paz integral porque la condición de paz integral desborda el aula. Entonces, si tenemos un segmento importante de la población de los estudiantes en pobreza, en pobreza extrema, miseria extrema, violencias de todos los tipos en la casa, en la sociedad, etcétera, podemos estar muy bien en el aula, pero fuera no. Entonces, por eso digo que en el aula lo más pertinente es hablar de convivencia no violenta o de convivencia armónica o de convivencia pacífica en el aula, pero no de paz integral. La integralidad tendría que rebasar. Por supuesto que esa convivencia pacífica que tengamos, esa convivencia no violenta que tengamos, contribuye de manera muy importante para la paz integral. De tal manera que la integralidad va mucho más allá mucho más allá del conocimiento y del reconocimiento del otro o de la otra. Y entonces, y ese mucho más allá en concreto es que iría a la convivencia con el otro, a compartir con el otro. Porque uno puede reconocer al otro y cada uno anda por su lado y sigue dándose la diferencia y sigue dándose en la práctica la exclusión. Entonces, por eso digo que la integralidad nos llevaría a pensarlo más en función de convivir con el otro, de compartir con el otro. Eso me parece que es importante. Bueno, y metiéndome con las otras dos, ya hablé un poco también relacionado con las otras dos presentaciones que tienen que ver con la paz integral. La paz integral es un planteamiento que tiene una gran diferencia con los planteamientos de los teóricos eurocéntricos, europeos y norteamericanos de la paz. Y Galton, que aportó mucho a la paz, no es el único. Antes de él, otros también hablaron de las violencias y también hablaron de la necesidad de la paz y todo esto. Pero Galton, que es así como el más reconocido, es un pensamiento que aportó mucho, pero es un pensamiento de todas maneras que sigue teniendo una matriz eurocéntrica. Y la paz integral surge justamente en función del cuestionamiento a esa paz eurocéntrica, de presentar otra perspectiva distinta de paz. La paz eurocéntrica y esa paz que planteó Galton y que planteó Vicent Martínez, algunas de las frases que pusieron ahí textuales de Vicent Martínez, por ejemplo, que son frases muy importantes del filósofo Vicent Martínez, de Francisco Muñoz y de todos estos teóricos, sobre todo españoles, son muy importantes y son de mucha funcionalidad y muy prácticas y muy acordes a las realidades europeas. Y entonces, justamente porque esas realidades europeas son muy diferentes a las nuestras, es que decimos que esa paz que ellos piensan que son muy buenas para ellos, porque esas son sus condiciones, es su mentalidad y su realidad, no son funcionales para nosotros, porque estamos con otras mentalidades y con unas realidades totalmente diferentes a la de ellos. Entonces, la paz integral, diríamos, surge con ese profundo cuestionamiento a la paz europea. Es otra forma de ver el mundo, es otra forma de concebir la paz también, otra forma de concebir la convivencia entre las personas. En la paz, al decir que es una paz integral, por ejemplo, se hace un cuestionamiento ya profundo en torno a cómo los europeos plantean de que es posible estar en paz, que el mundo puede estar en paz, que las personas pueden estar en paz, incluso llegan tienen ellos muchos cursos de formación de la paz individual.
creyendo que con que la persona se arrodille, le ponga 50 velas a su alrededor, rece y haga todo lo que quiera, la persona está en paz. Y en esta visión de la integralidad decimos no, porque la persona, aunque rece, aunque se considere en paz, aunque haga todo eso, que es importante hacerlo como individuo, de todas maneras las condiciones sociales, la persona no está aislada del mundo, y las condiciones sociales, si no están de manera favorable, no va a poder estar en paz. Entonces decimos la paz es integral, al igual que las violencias son integrales. Los conflictos son integrales, no son solamente esa parte nomás, eso tiene una integralidad, una composición así muy amplia de una red bastante profunda y amplia. Entonces, igual tenemos que hacerlo con la paz. La paz, entonces, tiene que ver con aspectos claves en la matriz de la paz integral, con aspectos claves como es la justicia social, la justicia educativa, la justicia económica, la justicia con la naturaleza. Todo eso es lo que hace que sea integral, la justicia del individuo. Todo eso es lo que conforma una integralidad de paz. Entonces, las cosas que se hacen en una escuela, que hacemos en un aula, son contribuciones muy importantes, son contribuciones, por eso digo yo que ahí se habla de una convivencia armónica muy importante en el aula, en la escuela, y la tenemos que hacer así, ampliar hacia la sociedad, y en la medida en que todo eso se va ampliando es que se va consiguiendo la integralidad. Pero si no se tiene la perspectiva y la visión de integralidad, entonces se va a llegar a otra condición que me parece a mí muy peligrosa y muy nefasta, que se promueve mucho desde lo europeo, es que se llega al conformismo, al considerar que con que ya aquí en este sector, en esta aula, en esta escuela o en esta fábrica o en este trabajo o en esta familia, hay comillas paz, entonces ya se está bien. Y el conformismo es algo muy nocivo que no sirve y no contribuye para la paz. Bueno, yo creo que dejaría por ahí porque si no, aquí ya no me callan ustedes, entonces mejor me callo. Gracias. Gracias, doctor. Es muy valioso lo que nos comparte. Nos ayuda a ampliar la comprensión. Pues vamos con el segundo bloque de trabajos. Bueno, comentarles que al menos en el Drive donde tuve acceso solamente encontré 2 trabajos que son los que voy a proyectar. Entonces, vamos a dar este paso a este segundo bloque. Hola, mi nombre es Ixel Sánchez Garnica y en mi tema de investigación voy a hablar acerca de la exclusión y violencia escolar hacia estudiantes de familias no tradicionales. Lo que se va a investigar es si existe una relación entre la exclusión y la violencia escolar con la estructura familiar no tradicional. La investigación se va a realizar en una escuela preparatoria oficial del municipio de Nezahualcóyotl. El periodo de la investigación será del 2025 al 2026. Mi pregunta general es, ¿existe relación entre la violencia y la exclusión escolar con los tipos de familias estructurales no tradicionales? Mis preguntas específicas son, ¿cómo se relaciona la violencia y la exclusión escolar con estudiantes de preparatoria de familias no tradicionales? ¿Cuál es la relación entre la violencia y la exclusión escolar con las familias no tradicionales? Mi objetivo general es analizar la relación entre la exclusión y la violencia escolar de familias no tradicionales. Mis objetivos específicos son examinar la relación entre la estructura familiar no tradicional con la violencia y exclusión escolar. Y analizar cuál es la relación entre la violencia y exclusión escolar con familias no tradicionales. Mi hipótesis es que existe una relación entre la violencia
y la exclusión escolar con las familias no tradicionales. Las variables que se van a estudiar es la estructura familiar, que algunos autores manejan el tipo de familia monoparental, homoparental, familias extensas, familias reconstruidas y familias adoptivas. Asimismo, otra variable sería la violencia escolar. Esta se puede ejercer de manera física, psicológica o verbal. Y también otra variable es la exclusión social o estigmación escolar. La metodología, en cuanto a la metodología, el método que permite responder a las preguntas de investigación es el método de investigación cuantitativo, no experimental, tipo transversal correlacional. Este método permite recopilar datos de manera más objetiva, con resultados más generalizados, y permite realizar un análisis más estadístico para identificar la relación de las variables. La selección de muestras son estudiantes de preparatoria. El instrumento que se va a utilizar para la recopilación de datos es un cuestionario, la técnica de observación y una escala de medición para evaluar la violencia y la exclusión escolar. Para el análisis de datos se llevará a cabo mediante el programa estadístico SPSS, efectuando una prueba estadística de correlación, como pudiera ser el coeficiente V de Kramer o de cualquier otro tipo de correlación. Depende del caso de los niveles de medición de mis variables. Pues hasta el momento sería un poco del avance acerca del tema de investigación que voy a estructurar para mi tesis. Y pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes, mi nombre es Kevin López Lázaro, estudiante de la maestría en Interculturalidad para la Paz y los Conflictos Escolares de la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, y me complace presentar mi proyecto de investigación. El título provisional es Trayectorias silenciadas, experiencias de docentes con identidades sexuales diversas en las escuelas normales del Estado de México. Mi proyecto de investigación busca analizar y comprender las experiencias de docentes con identidades sexuales no heteronormativas en el contexto de las escuelas normales, examinando tanto sus vivencias como estudiantes como su actual rol de formadores. El espacio de investigación abarca las 36 escuelas normales públicas del Estado de México, con énfasis en 2 espacios escolares específicos donde se realizará el trabajo de campo más profundo. El periodo de investigación contempla el ciclo escolar 2024-2025, considerando tanto el análisis sociohistórico como el trabajo de campo directo. La pregunta principal es: ¿cómo vivencian y resignifican los docentes con identidades sexuales no heteronormativas de las escuelas normales del Estado de México sus experiencias personales y profesionales en el sistema educativo, tanto en su tránsito como estudiantes y ahora como formadores? Con respecto a la teoría de paz integral, esta investigación se vincula con la construcción de paz al visibilizar y analizar las violencias estructurales y simbólicas presentes en las instituciones educativas, buscando contribuir a la transformación de espacios heteronormativos hacia entornos más inclusivos y equitativos. Como parte de la metodología de investigación, tenemos el método. La investigación se desarrollará en 2 momentos principales. El número 1 es un estudio sociohistórico documental para comprender la evolución y la realidad de las escuelas normales. Y como punto número 2 será un trabajo de campo etnográfico y biográfico narrativo. Como técnicas y herramientas
tenemos la investigación documental histórica, la observación participante con diarios de campo, entrevistas a sujetos clave, ejercicios biográficos y autobiográficos. Además de que se realizará el trabajo de campo en 2 espacios escolares específicos, documentando las vivencias cotidianas de los integrantes de distintas escuelas normales mexiquenses. El índice tentativo, como número 1, la introducción y planteamiento del problema. Punto número 2, marco teórico y conceptual. Dentro de este estará la teoría queer y performatividad de género, interseccionalidad y discriminación, así como dispositivos de poder en instituciones educativas. Como punto número 3, el marco metodológico. Punto número 4, análisis sociohistórico de las escuelas normales. Número 5, análisis de resultados del trabajo de campo. Y número 6, conclusiones. Las referencias bibliográficas principales tenemos a Judith Butler en 2007, a Foucault en 1976, a Tankara en 1987 y a Fuentes Belgrade en 2019. Primero que nada, agradezco a la Escuela Normal número 3 de Nezahualcóyotl, a mis asesores y especialmente a todos los docentes que compartirán sus experiencias para hacer posible esta investigación. Gracias por su atención, quedo atento a sus comentarios y sugerencias que enriquezcan este proyecto de investigación. Muy bien, pues vamos a dar paso a los comentarios de la doctora María del Socorro. Adelante, Coco. Hola, muchas gracias, Fabi. Muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí en esta mesa y sobre todo ya lo decía Fabi en inicio, en compañía, por supuesto, de ustedes que se vuelven nuestros protagonistas de escena y en compañía, pues, tanto de Fabi como del doctor Sandoval Forero. Muchas gracias. Deseo agradecer también, bueno, el trabajo tan interesante que están desarrollando, ya lo decían en inicio, la doctora Mastache, el doctor Forero, la gran necesidad que tenemos de vincular nuestra práctica educativa, nuestra práctica docente, con la investigación y sobre todo con esta investigación que tiene una intención muy particular que es problematizar, ¿no?, en torno a la violencia, en torno al conflicto, en torno a toda esta perspectiva intercultural que en su momento decíamos, qué padre que en este momento y continuando con todo este proyecto educativo, como es la nueva escuela mexicana, la maestría nuevamente abre sus puertas, pero no solamente por el proyecto educativo que recién estamos viviendo y del que somos parte de y con el que vamos haciendo historia, sino porque toda esta condición de violencia, de discriminación, de exclusión, toda esta perspectiva, por ejemplo, intercultural que en este momento pareciera que es algo que emerge, que está en mira, en el ojo del huracán, es, reitero, no solamente una intención de una propuesta educativa, sino es algo con lo que venimos conviviendo de manera histórica. Ahorita que escuchaba toda esta, le llamo yo como constelación conceptual que nos presenta el primer bloque, yo quiero reconocer este trabajo porque desde el posicionamiento, desde toda esta idea que tenemos y cómo vamos construyendo categorialmente los diferentes conceptos y la teoría, es que vamos a comenzar a relacionar y vamos a comenzar a problematizar. Estamos muy ciertos que el hecho de tener un posicionamiento teórico es el que nos va a permitir construir problemas de investigación. De lo contrario, los problemas se quedan solamente en enunciar la carencia, el vacío, y cuando comenzamos a agenciarnos de ciertas teorías es que nos permite comenzar a problematizar, a desnaturalizar aquello que se ha vuelto natural en el escenario educativo. Como lo es la violencia, ¿no?, que se ha naturalizado y pareciera que así esto es normal, como el no reconocimiento o el hacer visible o no a aquel que es diferente. De hoy en adelante yo creo que esta idea
Me parece interesante la metáfora del ajolote, del alebrije. A lo mejor ya será el alebrije, ¿no? Ahora, ¿quién es el alebrije de nuestro salón? ¿Quién será el ajolote también de nuestro salón? Bueno, en reconocimiento a ello y ahora la continuidad con este segundo bloque donde Itzel y Kevin nos presentan, bien lo dicen ellos, su proyecto de investigación y del que me gustaría hacer algunas acotaciones solamente como parte de esta retroalimentación y que tiene la intención el foro del que participamos. Ya lo mencionaba yo. A mí me parece muy interesante escuchar así como toda una lógica de construcción, desde cuál es la pregunta, cuál es el supuesto hipótesis, cuál es la metodología, hacia dónde están proyectando esta investigación. Sin embargo, me gustaría hacer un alto y considero que en foros posteriores un compromiso nuestro sería, y sobre todo por los tiempos en los que nos encontramos y que estamos presentando un proyecto de investigación, hacer un alto dentro de esta construcción y pensar en cuál es el problema. Pienso, por ejemplo, en lo que nos presenta Itzel Sánchez, cuando habla de la exclusión, de la violencia escolar, y sobre todo por el tipo de familias que a día de hoy con las que convivimos. Los estigmas sociales continúan afectando profundamente la forma en cómo se les percibe y se les trata. Esta falta de comprensión y los prejuicios generan actitudes discriminatorias que limitan su acceso a una educación adecuada y a su participación plena en la sociedad. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en 2023, un enfoque inclusivo es aquel que toma en cuenta las necesidades de cada persona y por lo tanto todos los educandos participan. Siendo así, reconoce que cada niño posee características, intereses y capacidades de aprendizaje únicos. Asimismo, reconoce que las escuelas desempeñan un papel crucial en la eliminación de estigmas, prejuicios y discriminación hacia las personas con TEA, dado que las instituciones tienen la responsabilidad de fomentar una cultura de respeto y de aceptación, promoviendo así una comprensión profunda del autismo como parte de la diversidad. Según la ONU, en 2015, la discriminación contra las personas autistas sigue siendo un prevalente debido a la falta de comprensión de dicha condición. Se menciona que a pesar del aumento considerable en su visibilización, las prácticas excluyentes continúan afectando a las personas con TEA, ya que son etiquetadas como diferentes o problemáticas, lo que genera una distinción entre ellos y el resto de la sociedad. Los estigmas sociales hacia los niños con autismo no solamente se limitan a la falta de comprensión de su comportamiento y de su comunicación. Como señala el sociólogo Goffman en 1963, el estigma es una forma de marca social que diferencia a las personas y las coloca en una posición inferior, por lo que este fenómeno se encontraría estrechamente relacionado con la otredad, el cual es un concepto que refiere a la identificación y marginación de aquellas personas que son percibidas como diferentes a la norma. En el caso del autismo, esta otredad se manifiesta en la percepción de los niños con TEA. En el entorno educativo se observa directamente en el trato que reciben los niños autistas, quienes son vistos como otros que no encajan en el molde de la norma escolar. Dentro de esta otredad, en lugar de ver al niño como un individuo que posee características únicas de aprendizaje que pueden enriquecerse, se le observa como un obstáculo para el funcionamiento óptimo del grupo, lo que lleva a prácticas de exclusión y segregación, donde los estudiantes son apartados bajo el pretexto de que no pueden adaptarse al aula regular. Por ejemplo, en muchas escuelas los niños con TEA no participan en actividades escolares por los temores que se tienen a su comportamiento, bajo el argumento de que podrían no entender la actividad o podrían interrumpirla. También se les asignan tareas repetitivas que no van más allá de su potencial académico, por lo que los niños autistas no solamente son aislados por sus compañeros, sino por aquellas decisiones pedagógicas que no contemplan su inclusión, lo que refuerza aún más la idea y la percepción de su diferencia y de que no son iguales al resto de la comunidad. Estos ejemplos perpetúan la creencia de que no pueden integrarse plenamente a las dinámicas escolares, afectando su autoestima y oportunidades de desarrollo. Dicho así, la teoría de la otredad de mi investigación permitiría entender cómo la falta de conocimiento y de sensibilización contribuye a la exclusión, y a medida que la sociedad, las instituciones y los docentes sigan conceptualizando a los niños autistas como otros y no como parte de la comunidad, la perpetuación de estigmas continuará siendo una barrera para su inclusión plena.
Siendo así, se responde a qué se quiere investigar, el espacio de la investigación y el periodo de la investigación. Si bien el periodo de la investigación aún no se tiene contemplado ya que estamos en un inicio de la investigación, estas situaciones y datos ayudan a dimensionar la incidencia del autismo en el país y evidencian la necesidad de una mayor sensibilización. Se tiene como objetivo investigar y analizar los estigmas asociados al trastorno del espectro autista en el contexto de la educación primaria, centrándose en cómo la otredad influye en las decisiones pedagógicas de los docentes. Por lo tanto, la presente investigación se plantea la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los estigmas asociados a la otredad que influyen en las decisiones pedagógicas hacia los estudiantes de primaria con trastorno del espectro autista? Utilizando como metodología la fenomenología, se decidió ocupar esta metodología dado que se busca comprender las experiencias y percepciones docentes sobre la inclusión de los niños con TEA. Esto se realizaría a través de técnicas de investigación y recopilación de datos como las entrevistas semiestructuradas en grupos de escuelas primarias de México. Dado lo anterior, es importante superar estos estigmas, lo que requiere un cambio cultural hacia la valoración de la diversidad, promoviendo entornos educativos inclusivos que reconozcan el potencial de los niños con TEA. Siendo así, la otredad debe transformarse en un reconocimiento de la singularidad de los niños autistas. Muchas gracias. Estaríamos pasando con el siguiente video que corresponde al maestro Anthony Caleb Paz Contreras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Anthony Caleb. Soy estudiante de la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. Actualmente estoy trabajando el tema de el uso del español asignado como una herramienta inclusiva para el conocimiento de la cultura sorda en una construcción de paz. Bueno, este tema se propuso investigar debido a la problemática que se ha presentado hoy en día con los sordos. Los sordos presentan una barrera de comunicación, la cual se ve afectada al no conocer la lengua de señas. Las personas no pueden comunicarse con los sordos y esto genera un gran impacto violentando su comunidad, ya que las personas que conocen la lengua de señas, o la mayoría que empiezan a tomar clases, lo toma como una estrategia o como una moda, no dándole la seriedad que merecen los sordos y el reconocimiento de su propia cultura. Por ello, se requiere investigar esto y el espacio en el cual se va a realizar y desarrollar esta investigación se está llevando a cabo en comunidades sordas y personas allegadas a sordas porque, bueno, debido a que los sordos no permiten la entrada de cualquier persona a su comunidad, requiere un sordo amigo de un oyente poderlo adentrar, se genera este ambiente de confianza. Vamos a comenzar a hacer comunidades sordas aledañas a lo que es Estado de México y comunidades de la Ciudad de México. Esto con la finalidad de poder hacer y llegar a demostrar cómo el español signado se puede ocupar como un medio de comunicación para que los oyentes se acerquen a la comunidad sorda, conozcan desde la base o tomando como base la lengua de señas, conozcan la comunidad sorda, lo que representa, el tipo de comunidad que tenemos, que se tome con respeto. Esto va a generar un apoyo. ¿Por qué? Porque el español signado es como yo hablo, empiezas a asignar. Más sin en cambio la lengua de señas tiene una gramática totalmente distinta, conlleva otro peso y es también importante respetar toda esta parte semántica que maneja la lengua de señas. Por ello también, bueno, el periodo de la investigación se lleva a cabo desde inicios de lo que está comenzando el tema de la construcción, ya que no hay tanta información verídica venida de personas sordas, documentos. La mayor parte son oyentes que trabajan para ayudar o apoyar a las personas sordas, por lo que se requiere también sacar directamente de lo que son los tipos de sordos, sordos signados, que son sordos que tienen señas, sordos que no tienen señas, que no saben que se podría como considerar analfabeta en esa parte. Tenemos también sordos que tienen con distintos niveles de profundidad. Está, por ejemplo, el leve, severo, profundo, de tipo de sordera. También manejamos, por ejemplo, lo que son los tipos de sordos de hipoacusia. Son sordos que a lo mejor no escuchan de un oído o tienen un porcentaje con el cual pueden escuchar. Toda esta parte. Es importante escuchar de viva voz de los propios
sordos, de la comunidad de la comunidad sorda, toda esta parte de ellos, cómo ven el español signado, cómo es la perspectiva del uso de la lengua de señas, cómo ellos perciben que la persona oyente lo está realizando, porque siempre es como que oyentes hablamos de los sordos, pero nunca permitimos que su voz se escuche, que se alce esa voz, que permite y sea permeable. Por ello nosotros vamos a trabajar con la metodología de etnometodología, la cual, bueno, nos va a brindar poder trabajar con las herramientas como lo que es entrevistas, como lo que es también investigación de primera mano, trabajar y conllevar esta información de una forma más amena, generando un impulso y una marca más pertinente. ¿Por qué? Porque, bueno, si bien nosotros sabemos, no es muy bienvenido una propuesta que sea dada por un oyente, más sin en cambio, si tomamos en cuenta la base de lengua de señas y la voz de los sordos, esto va a permitir poder generar un ambiente de confianza y que los sordos puedan acceder y abrirse más y podamos comenzar a tener este acercamiento mutuo a lo que nosotros buscamos. De todos modos, agradezco de antemano su atención. Mi nombre es Anthony Calet Paz Contreras. Gracias por su atención. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Bueno, finalmente estaríamos pasando a ver el video de la maestra Betsaide Viridiana Saucedo Rivera. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betsaide Viridiana Saucedo Rivera. Soy estudiante de la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares. Antes de explicarle el nombre de mi investigación, quiero profundizar un poquito acerca de la importancia del por qué estoy retomando este tema de investigación. En mi diario Quehacer Profesional yo estoy en constante observación de las dinámicas pedagógicas que se llevan a cabo dentro del aula por parte de los docentes. Yo trabajo en educación especial y constantemente, si no es que me atrevo a decir que diariamente suceden violencias, por llamarlas de esa manera, porque sé que muchas de las veces no están tipificadas por la normalización de estos actos. Sin embargo, creo fervientemente que es importante tomar la importancia necesaria para hablar acerca de este tema dentro de los entornos escolares. Voy a proceder a explicarles, enunciarles el nombre de mi investigación, que lleva por nombre el concepto de paz integral en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la erradicación de las prácticas pedagógicas violentas dentro del aula a nivel primaria. Creo que es importante también mencionarles que se pretende investigar a través de la metodología de la etnografía para la paz o etnopaz. Creo que tiene grandes ventajas debido al contexto escolar en el cual yo me veo involucrada profesionalmente y que creo que se puede sacar gran ventaja de este entorno, así como también tomaré en cuenta la tipología para la paz imposible. Esto es importante porque me va a ayudar a poder clasificar las diferentes variantes que se presentan dentro del aula, hablando de la violencia hacia los alumnos en las prácticas pedagógicas. La paz imposible en el proceso de enseñanza-aprendizaje, voy a retomar al autor Sandoval Forero para referirme a las distintas situaciones y fenómenos que generan esos conflictos, esas violencias y esas variedades áulicas. Es todo aquello que imposibilita el cumplimiento de los derechos humanos. Creo que dentro de la intervención que pretendo realizar a través de mi investigación, es importante mencionar que en todo momento debe apostarse por la integridad del alumno, por salvaguardar en todo momento su integridad. Creo que a este punto de nuestro contexto a nivel escolar se ha perdido el apostar y siempre garantizar los derechos humanos antes o inicialmente que los escolares. Los objetivos iniciales de mi investigación radican en conocer las violencias más recurrentes que se han ya normalizado dentro o en el interior de clases, incrementando así el espiral de violencias vivido dentro de las escuelas, así como también conocer el origen de la violencia, el por qué se ha normalizado en los contextos escolares,
en las prácticas docentes este tipo de violencias y también promover la paz integral como un elemento esencial para conocer los procesos pedagógicos, pero que se lleven a cabo de una manera libre de violencias, porque pues aquí también el mayor impacto de manera negativa siempre se ha vislumbrado hacia los alumnos. Y por último, pues sería analizar los detonantes de la violencia ejercida hacia los alumnos dentro del aula por parte de los docentes del grupo, que es aquello que al docente le hace detonar, incrementar, recurrir, naturalizar dentro del aula para seguirla pues practicando como algo dentro de su diario vivir, que a través de los años pues sigue permeando como la normalidad dentro de su quehacer profesional. Y pues creo indudablemente que mi investigación tiene una gran ventaja, que es la observación. Todo el tiempo hablaré de la observación directa, no participante y formada, porque pretendo darle la importancia necesaria a cada uno de los elementos que coadyuva dentro de la investigación, hablando de directores, docentes y alumnos, y creando el concepto de paz integral de manera colectiva, sabiendo que el constructo y apostar por la paz integral como un elemento de intervención y así incidir en una realidad donde se pudiera hablar tal vez utópicamente de una realidad no violenta, donde se garanticen los derechos humanos y donde la pedagogía y la práctica pedagógica del docente respalde su práctica siempre con respeto hacia el alumno y enalteciendo su trabajo pedagógico como docente. Muchas gracias, maestra Viridiana. Le estaríamos dando entonces la palabra a la doctora Susana para que pueda hacer los comentarios en este segundo bloque. Adelante, maestra. Perdón, adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues ya estamos con los tiempos, pero espero ser un tanto sintética con respecto a los comentarios. Evidentemente estoy totalmente de acuerdo con lo que nos presenta el doctor Bernardo, que los trabajos de investigación los están iniciando, están problematizando, están intentando construir su objeto, encontrando qué elementos retomamos, qué elementos no retomamos. Pero afortunadamente pude escuchar, pude producir los videos de este segundo bloque de la mesa. Y bueno, me voy a ir uno por uno de los 4 que tengo. Bueno, empezamos con Paulina. Con Paulina acerca de las actitudes, bueno, incluso ella habla hasta allá de la metodología que va a sustentar su trabajo de investigación, y yo diría que antes de hablar de la metodología, recordemos que es importante recuperar la parte teórica, el sustento teórico epistémico de toda investigación. Entonces, yo le sugeriría que especifique, defina desde su marco cómo ella está entendiendo esas actitudes de rechazo a las que hace alusión. Entonces, que sustente teóricamente esta parte para que entonces vea que todo deviene de un contexto social, político, cultural, histórico, y que definitivamente no ha surgido de la nada. O sea, la escuela pública como tal, como la vivimos hoy en día, surgió bajo un esquema, y las particularidades que está teniendo nuestro presente, el presente cotidiano en todas las aulas, desde preescolar, primaria, secundaria, tienen que ver con una historia que tiene cada escuela y con cada nivel educativo. Entonces, yo sí le sugiero a Paulina que por favor trabaje más estas actitudes de rechazo a las que hace alusión, y también le sugeriría que la población a la que ella hace alusión es muy amplia, porque dice, voy a trabajar con los docentes, voy a trabajar con los alumnos. Yo me quedaría con los docentes. Si bien es cierto que el estudiante
va construyendo y formando parte de esta cotidianidad y de estas actitudes de rechazo, pero yo creo que podría centrarse, si estamos hablando de discriminación, el docente es el que tiene el poder y es hacia el estudiante. Entonces yo me enfocaría solo a los docentes, ¿sí? Eso sería con respecto a Paulina, felicitarla por su trabajo de investigación y por lo que ella intenta construir, que está problematizando y que quiere abordar, que es estas actitudes de rechazo que ya las tenemos signadas de manera cotidiana. Con respecto al trabajo de Brittany Yamile, me parece importante que ella está focalizando el trastorno del espectro autista, pero, bueno, parte de ella pone en el centro, intenta problematizar lo que sería la otredad, pero, insisto, hay que construir más, con mayores elementos teóricos, esta categoría, esta amplia categoría que tenemos de otredad, porque ella dice que pues es lo que quiere trabajar en los docentes. Y bueno, ella habla igual de la fenomenología, me parece que sí es un enfoque que le puede ayudar, pero yo aquí me centraría para Brittany en una categoría importante que sería la de sensibilización del docente. O sea, si estamos hablando de la otredad, pues finalmente el docente, pero volvemos a la cuestión importante, al centro. ¿Cómo sensibilizar a los otros acerca de este trastorno autista que tiene esta población? Y yo creo que igual el sujeto de investigación, el sujeto de estudio, pues finalmente también es el docente, porque ese docente es el que está trabajando con esta población en particular. Entonces, yo hablaría, me parece importante lo que ella dice cuando menciona que va a trabajar con la percepción del docente. Sí, eso está muy bien, pero y con la entrevista y hay que tener cuidado, porque de acuerdo a lo que yo pregunte es lo que voy a obtener. Entonces, hay que, insisto, el contexto es muy importante, el marco referencial, el marco de teorías y conceptos es importante, la población, insisto, voy con los docentes y aquí lo interesante sería cómo trabajar esta sensibilización, que definitivamente tiene que ser algo vivencial, algo que introyecte el propio docente y que definitivamente solo se trabaja a través de talleres. Eso sería con respecto al trabajo de Brittany, pues felicitarla porque efectivamente cada vez hay más estudiantes incorporados al aula regular con un trastorno de espectro autista. Bien, con respecto a Anthony Caleb, pues definitivamente de donde tú partes, que es que que la población sorda ya tiene una serie de cargas, dices tú, el español signado. Me llama la atención cómo lograr que el sordo o el hipoacúsico, de entrada, la posibilidad de construcción de apoyo de alguien que maneje el lenguaje de señas. Y lo importante de tu trabajo de investigación, insisto, acuérdate del contexto, acuérdate del sustento teórico, epistemológico, y efectivamente aquí la voz hay que dársela a la población sorda, evidentemente. Lo complejo y lo complicado de esta situación es cómo lograr este trabajo del español signado. Entonces te sugiero que
que definas muy bien a qué nos referimos con este español signado. Bueno, yo me refiero a, y desde dónde lo estás construyendo también, para que evidentemente la entrevista es la que te va a dar el elemento, porque efectivamente tú puedes creer que hay una necesidad y ellos te pueden referir que son otras las necesidades que ellos tienen, ¿sí? Entonces, eso es lo interesante de tu trabajo, seleccionar la población para la entrevista, y yo creo que más que centrarte en generar sí está bien generar una propuesta, pero ver si nos dan los tiempos para generar dicha propuesta, sino por lo menos recuperar las voces, porque recuperar las voces en las entrevistas, eso también es un trabajo sumamente complejo y nos aporta muchos elementos, Caleb. Esa sería mi aportación. También felicitarte por tu compromiso, por tu dedicación en lo que nos presentaste. Y finalmente, para Betsaide Viridiana, igual el contexto de la otredad, pues me parece que es el que hay que construirlo teóricamente. ¿Qué está pasando con todo proceso de enseñanza? Todo proceso de enseñanza genera conflicto, genera ejercicio de poder y por lo tanto, pues tú sabes y ya lo manifestaste, que se generan actos de violencia que se vuelven tan cotidianos y se asumen como normalizados. Se normaliza la violencia, se normalizan los lenguajes. Todo esto tiene que ver con un contexto. Entonces, aquí un sustento fuerte te lo va a proporcionar el que tú describas este contexto social, histórico, político, cultural, acerca de cómo es que en México se va introyectando poco a poco el trabajo y las escuelas en donde se atiende a personas, niños, adolescentes y adultos con alguna discapacidad. Esto me parece importante y bueno, yo de igual forma en los 4 trabajos un elemento clave es el docente. Si bien es cierto que el trabajo de Caleb son los propios actores, pero también el docente, porque qué tanto tiene los elementos, qué tanto se ha formado para trabajar en esa área con estas personas. En tu caso, Viridiana, pues hay que contextualizar las violencias que ya están normalizadas. ¿Qué es esto de la normalización? Y cómo tú dices, yo solo voy a hacer observación no participativa, pero yo sí trabajaría con docentes y sí entrevistaría, porque es importante el actor. Recordemos que en sus 4 contextos de investigación, el actor fundamental y sustancial es el docente. Entonces, sí es importante conocer cuál es su propuesta. Si bien es cierto, tú estás evidenciando al hacer la observación no participativa, que es lo que quieres hacer, estás evidenciando estas violencias, también es cierto que hay que ver por qué por ejemplo, un acto de violencia que tú desde fuera lo estás definiendo como tal, como acto de violencia, puede ser que para el docente no sea esto y que sea una práctica cotidiana de cómo es que yo estoy educando y o estoy formando a este niño, a este adolescente, o incluso un comportamiento también que viene desde casa con los padres. Aquí yo sí involucraría también algunos padres que podrían ser claves para tu trabajo de investigación. Evidentemente, también te felicito. Y si estás hablando, en general, ustedes hablan de
de algunos teóricos en los cuales ya han tenido la oportunidad de leer. Recuerden que todo trabajo de investigación nos va a exigir una lectura teórica fuerte. Entonces, hay que seguir leyendo para sustentar nuestros trabajos de investigación, que me parece muy bueno, muy interesante, muy importante este acercamiento que ya tienen. Entonces, ahora, esto que ya tengo, ¿cómo lo voy a sustentar teóricamente? Porque no es algo que ya, que solo esté o preocupándole a Viviana, o a Caleb, o a Brittany, o a Paulina, sino que ya hay trabajos de investigación. Entonces, ¿cómo lo sustento? Y todos son trabajos evidentemente cualitativos, y en cuanto a la metodología que ya decida yo, junto con mi asesor de tesis, construir para darle cuerpo y para entender mejor nuestro problema de investigación, también buscar trabajos que ya se hayan hecho o que más o menos tengan ese tinte para nosotros ver qué se ha hecho, qué no se ha hecho, y de alguna forma, pues recuperar lo que ya se ha escrito. Es importante, insisto, y aunque suene un tanto repetitivo, el contexto del presente. Y recuerden que todo esto está asignado por los tiempos, que no solo la violencia se vive en la escuela, sino se está viviendo en la sociedad. Entonces, ¿cómo desde nuestra aportación, que a lo mejor es un granito de arena de nuestra investigación, pero sí estamos aportando a estos contextos de no violencia que ya no queremos en las escuelas y que nos están en algunos momentos incluso hasta rebasando? Entonces, yo los felicito por la seriedad con la que presentaron sus videos. Algunos tuvieron unas características, otros tuvieron otros, pero me parece un buen ejercicio el presentar nuestro trabajo en video. Siempre la cámara nos impone, y bueno, este ejercicio como decía el doctor Bernardo, con las cosas que nos juega la tecnología, pues lo estamos poco a poco trabajando. Pero yo los felicito mucho por su trabajo y espero que mis breves comentarios les aporten algo. Muchísimas gracias, doctora. Ahorita no nos queda otra cosa más que dar una conclusión, dado que ya no tenemos tanto tiempo. Y bueno, yo quiero destacar algo que se me hace muy importante, y es la sensibilidad que muestran todas las propuestas que se están presentando el día de hoy. Creo que son, no podremos decirlo todavía como proyectos, pero sí son algunos elementos iniciales para poder establecer entonces propuestas que más adelante se vuelvan un proyecto de investigación, y que ahorita está en sus pasos iniciales, donde se está teniendo un primer acercamiento con el análisis de las realidades que tienen ustedes pues en el entorno de intervención profesional. Entonces, desde ahí yo quiero felicitarlos a todos, ya sea